Especialmente y principalmente, hermanos, en los textos del Pentateuco, principalmente ahí, porque fíjense ustedes que nosotros vamos a encontrarnos con historias que han sido sumamente, no sé si la palabra correcta sería decir cuestionadas, ¿sí? Pero sí puestas en debate para saber si fueron verdad o si no fueron verdad, o simplemente mitos, que son los relatos que aparecen en Génesis 1 a Génesis 11, donde tenemos puntualmente historias que desafían prácticamente a, a los historiadores, serían, y que tendríamos nosotros que apegarnos a la esencia de los escritos sagrados, ¿sí? Si nosotros viéramos los dos relatos y coincidimos que los dos relatos son totalmente opuestos el uno del otro en cuanto a la creación del universo y en cuanto a la formación del hombre y de la mujer, diríamos que alguno de ellos es falso, que uno no está diciendo la verdad. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay dos relatos en el libro de Génesis de la creación? Vamos a ver Génesis 1. Génesis 1, vamos a ver que narra de una forma la creación y en Génesis 2 vamos a ver que narra de otra manera la creación, ¿sí? Nosotros tal vez vamos a decir que uno de ellos está o no está diciendo la verdad. No nos vamos a detener ahí porque más adelante vamos a leerlo, ¿sí? Eh, O sea, según Génesis 1, el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo, ¿sí? Génesis 1, en la creación, en su relato, dice que el hombre y la mujer fueron creados al mismo tiempo y según Génesis 2, primero fue creado el hombre y después fue creado lo que existe y al final se creó a la mujer. ¿Sí se dieron cuenta de esto? Es un detalle muy interesante eso, ¿sí? Pero léanlo cuando tengan tiempo y en otro momento vamos a abordar eso, ¿sí? Fíjense Génesis 1 y lean la creación en Génesis 2, ¿sí? Y van a ver que hay una diferencia en estos dos relatos. Nosotros no podríamos nunca situarnos en estos pasajes y decir uno es falso. Eso jamás, ¿sí? Y el otro es verdadero. Porque al decir que uno no está diciendo la verdad, estaríamos diciendo que el texto bíblico no es la verdad, ¿sí? Tenemos que cuidar mucho con eso. No es palabra de Dios, estaríamos diciendo, y eso podríamos o no podríamos decir jamás. Eso jamás podríamos decir. ¿Dónde está el error? El error está en querer ver el texto bíblico como un libro científico, histórico, con nuestros lentes modernos, ¿sí? Fíjense que cuántos años se pasaron hasta que nosotros hoy podemos tener acceso a esta lectura que hoy la estamos leyendo, ¿sí? Con nuestros ojos de ahora, de hombres y de mujeres del siglo XXI, ¿sí? Son muy diferentes las posturas, la visión, la forma, el poder entender, con una tecnología readelantada a nosotros ahora y no queremos ver el texto bíblico con los lentes de quienes lo escribieron. ¿Sí? Para que nosotros podamos entender los escritos de estos libros, tenemos que empezar a ponernos los lentes, ¿sí? De los que escribieron realmente estos relatos y irnos a ese tiempo para poder entender un poquito y que podamos tener claridad de lo que están diciendo,
¿sí? Tal vez hoy esto le suene un poco raro, pero ya al transitar estos días que vamos a seguir, vamos a entender mejor esto, ¿sí? No podemos nosotros hoy mirar o querer entender todo esto con la tecnología adelantada que nosotros tenemos hoy. Hoy estamos a otro nivel, con una mentalidad profundamente religiosa, pero altamente simbólica. Están registrados estos escritos, ¿sí? Cosa que nosotros no tenemos hoy en Occidente. Nosotros no manejamos muchos símbolos, ¿sí? Aun cuando estamos rodeados de símbolos, pero no los manejamos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender algunas cuestiones de símbolos, de simbología, para poder comprender un poquito la narración que tienen esas historias, ¿sí? Entonces, este ejemplo que quiero decirles es que debemos de dejar de espiritualizar el texto bíblico y entender que la Biblia principalmente en los primeros 5 libros de la Biblia, va a estar la identidad del pueblo de Israel, que lo va a ver a través de la fe en ese Dios que se va a ir revelando a través del tiempo. Es decir, que para Israel los dos relatos son verdad. ¿Sí? Para el pueblo de Israel estos dos relatos son verdad porque en ambos relatos los argumentos teológicos que se manifiestan establecen el propósito y el poder de Dios en su creación. ¿Sí? Los dos relatos eh, hoy que nosotros podemos ver tienen un propósito muy grande de revelar a un Dios creador, ¿sí? Y si nosotros vamos a irnos a los dos relatos, vamos a darnos cuenta que los dos relatos lo que nos están mostrando es a un Dios creador. No nos están queriendo hacer ver eh, la naturaleza científica sería dentro de lo escrito, de lo plasmado ahí, sino lo que nos quieren mostrar los dos relatos son o reconocen a un Dios creador, ¿sí? A un Dios creador, porque eso coinciden los dos relatos. Génesis 1 dice que el mundo fue creado en un ambiente acuático, ¿sí? Génesis 2 dice en un ambiente de tierra, ¿sí? Pero en ambos relatos Dios es el creador y esa es la verdad. Esa es la verdad. En ambos relatos Dios es el creador, hermanos. Y nosotros tenemos que interpretar un poquito eso. Así que bueno, quiero dejar abierto un poquito si hay alguien que desea preguntar algo hasta acá, para que no hable solo yo y por ahí vaya pasando muy rápido y tal vez ustedes quieran detener y podamos hablar un poquito de lo que ya dimos hasta acá. Si hay alguien con mucho gusto, pregunte, no hay problema. Vamos a tratar de responderle. Eh, por ahí lo que me pasa ahora al ir viendo esos detalles que uno leía la palabra y por ahí no veía esos detalles sobresalientes lo lee muy al vuelo y no presto atención a esos detalles. Que, como decía usted, por ahí es palabra de Dios que no esperamos o no meditamos ahí en esos puntos ahí que se ve así, a una simple vista, sino que cuando hacemos una segunda o una tercera pasada también. Gracias, hermana Mariela. Sí, es re interesante eso, porque cuando nosotros leemos así rápido, por eso muchas veces no entendemos o no interpretamos. Vieron que muchas personas dicen, yo leo la Biblia, pero no entiendo, ¿no? No sé qué me quiere decir. Bueno, hay pequeños detalles que nosotros tenemos que ir prestando atención para poder entender.
Fíjense, me gustaría que ustedes puedan leer detenidamente cuando están tranquilos, lean Génesis 1 y después lean Génesis 2. Van a ver la diferencia que van a encontrar. Y mucha gente no percibe eso, ¿no es cierto? Y entonces cuando percibe, tal vez eso dice, algo está mal acá, porque un relato dice una cosa, otro dice otra cosa. Pero a la vez lo que nos quieren mostrar o el fin de estos relatos no es darnos específicamente cómo fue la creación, ¿sí? Pero los dos relatos coinciden o nos presentan a nosotros a un Dios creador. Y esa es la verdad. O sea, eso encierra toda la creación, un Dios creador, un Dios soberano, ¿no es cierto? Y es eso lo que nosotros tenemos que entender, porque si vamos a empezar a cuestionar, como le dije, que un capítulo dice así, el otro dice al revés, vamos a confundirnos, ¿sí? Tenemos que sacar la interpretación, la ciencia de lo que nos quiere decir el texto, ¿sí? Y los dos relatos, aun cuando tengan cosas controversiales, nos están presentando a un Dios creador. ¿Qué quiere decir eso? Que la intención de los escritores o del escritor de ese texto era presentar a un Dios creador, a un Dios creador, ¿sí? Eso es lo que nos refleja en realidad esos dos textos, ¿sí? ¿Sí entendimos? Más o menos, vamos yendo. Bueno, les prometo que, bueno, las clases que vamos a ir avanzando van a ser re interesantes porque vamos a tocar aspectos muy interesantes que a veces pasaron desapercibidos a nuestros ojos. Y cuando aparecen esas cosas interesantes, como que nos entusiasma a nosotros, ¿no es cierto? Y ahí queremos saber más, queremos saber más. Bueno, como les decía hoy, y en respuesta a lo que decía nuestra hermana Mariela, eh, vieron lo que le dije hoy, que le vamos o que le voy a dar como un mapa, ¿sí? Para que ustedes se vayan guiando. Bueno, esto que estamos dando son puntitos pequeños, pero que si vamos prestando atención, son puntos que nos van llevando a lugares que nosotros tenemos que entrar al texto, a la historia, para poder conocer y ver la riqueza que está en ella, ¿sí? Y así vamos a encontrar muchos, ¿sí? Muchos lugares hermosos donde vamos a meditar en ellos. ¿Alguien más quisiera preguntar algo o opinar o comentar? Sería bueno para enriquecer la clase. Bienvenido sea, no hay problema. Adelante. Bueno, si no, seguimos avanzando, ¿sí? Antes de eso, ¿qué se da en el monte Sinaí? Son dos cosas que se dan importantes. ¿Recuerdan? ¿Qué se da en el Código, monte Sinaí? código moral Ajá. y el ¿Y qué código de más? la alianza. El código de la alianza. El código de la alianza. Muy bien. Eso recuerden siempre porque cuando vamos a irnos al libro de Deuteronomio, vamos a hablar mucho de eso, ¿sí? Recuerden, el código moral y el código de la alianza, ¿sí? Siempre tengan muy presente eso. Eh, entonces, vamos a entender un montón de cosas y cada vez que yo les hable a ustedes del código de moral, ya saben ustedes a qué me estoy refiriendo, ¿sí? Cuando vamos a hablar del código moral, estamos refiriéndonos a los 10 mandamientos, ¿sí? A las tablas que Dios le da a Moisés, donde escribe los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre estas alianzas, vamos a recordar que estamos en el monte Sinaí y esa historia nos va a relatar el libro de Éxodo, ¿sí? En Éxodo vamos a encontrar eso. Después en Deuteronomio vamos a retomar un poquito esto para poder entender un poco también el Deuteronomio, ¿sí? Muy bien. Bueno, seguimos avanzando.
Así como este relato de la creación que nosotros vimos, también tendremos que hablar de la caída de la mujer, ¿sí? Una serpiente que habla. Fíjense si nosotros quisiéramos interpretar hoy esto o si hoy quisiéramos darle sentido. Unas relaciones que se rompen y que vamos a ver las relaciones que se rompen en el texto bíblico, ¿sí? En el tema de la caída, ¿sí? Ahí hay una ruptura, diríamos, que es un tema muy profundo, pero muy especial, que se va a reflejar o se va dando reflejo en las rupturas de las relaciones, ¿sí? Dentro del Pentateuco vamos a ver muchas rupturas, ¿sí? Muchas rupturas. Por ejemplo, rupturas en las relaciones familiares. Cuando digo rupturas en las relaciones familiares, me estoy refiriendo a la ruptura que hubo entre Abel y Caín. Sí saben ustedes qué pasó con esa historia, ¿no? Donde un hermano mata a su hermano, ¿sí? Y es ahí donde se da una ruptura. Vamos a ver mucho eso dentro del Pentateuco, rupturas, ¿sí? Familiares en el caso de Caín y de Abel, rupturas de relaciones de los pueblos, ¿sí? ¿Por qué? Porque Caín es llevado errante a otros pueblos, ¿sí? Vamos a ver también ruptura en las relaciones de la comunidad, donde el mundo, en la confusión de las lenguas, en la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? Pero también vamos a ver algo muy triste que es la ruptura de las relaciones con Dios, que termina en un castigo que es el diluvio. Sí, también existe esa ruptura del hombre, del ser humano con Dios, ¿no? Y termina en un castigo que fue el diluvio que todos conocemos la historia, ¿no? Entonces, vamos a mirar que la intención del autor sagrado que iría de los capítulos 1 al 11 de Génesis, siempre es en función de buscar o de establecer una verdadera teología, ¿sí? O una verdad teológica, diríamos, mejor, ¿sí? Una verdad que establezca el propósito, ¿sí? De Dios. Porque si nosotros miramos todas esas historias que hemos hablado como el reflejo de la ruptura que existen, a partir de que el hombre y la mujer pecan, entonces vamos a entender que en el capítulo 12, sí, en el capítulo 12, que inicia con la historia de Abraham, sí, quiere decir que el escritor sagrado nos está diciendo que Dios va a restaurar estas relaciones rotas, ¿sí? A través de su Hijo, ¿sí? Hasta el capítulo 11 vamos a ver muchas rupturas, pero a partir del capítulo 12 ya vamos a ver nosotros que Dios empieza a trabajar y Dios comienza a restaurar, ¿sí? Esas relaciones a través de su Hijo y va a luchar para que esto suceda, ¿sí? Dios va a luchar para que esto suceda y por eso es muy importante que de a poquito vayamos armando todos los conceptos, todas las historias serían, ¿sí? Que vayamos armando así. ¿Qué problemas plantea la lectura del Antiguo Testamento? Bueno, esto es muy importante porque con esto nos vamos a enfrentar en el Pentateuco, ¿sí? Principalmente porque no vamos a poder entender cómo la fe de un pueblo tan grande y tan numeroso, ¿sí? Y que de ahí venimos todos nosotros, nace a partir de una estafa o de un aprovechamiento, ¿sí? Como algo que es tan lindo, ¿sí? Nace de lo que no es tan lindo. ¿Sí? Una fe de donde nosotros venimos, un pueblo, una nación
empiezan a hacer de algo que no es tan lindo. Y me refiero a la forma en que Jacob eh, primero consigue la primogenitura, ¿sí? Y segundo, la manera tan alevosa, diríamos, que tiene para engañar a su papá, ¿sí? Es re interesante. Si nosotros ponemos o nos ponemos a ver un poquito esa historia, vamos a darnos cuenta de que sucedieron cosas muy, muy tremendas ahí, ¿sí? Ustedes conocen, ¿sí? Cómo su papá le concede la bendición. Eso es algo que a nosotros nos va a costar un poco trabajo entender, ¿sí? Ustedes fíjense que de ahí el padre de Jacob le da la bendición, ¿sí? Cuando su hermano va al campo a buscar la casa que su padre le había dicho, entra Jacob y le dice, hay algo muy interesante porque su papá le dice a él, quiero que me digas tu nombre, ¿no? Quiero que me digas tu nombre porque su papá había perdido la visión. ¿Y qué le dice Jacob a su papá? Cuando el papá le pregunta el nombre, ¿qué le dice Jacob a su papá? Cuando su padre le dice, hijo mío, dime quién eres, dime tu nombre. ¿Le dice Jacob? No le dice Jacob. Le dice, yo soy Esaú. No, yo soy Esaú. Fíjense, es re interesante. Presten atención un poquito a eso. Y bueno, si ya lo habían registrado, vuelvan a meditar porque Dios quiere hablarnos de manera muy especial, quiere hablar a su pueblo de manera especial con ese pasaje también. Le dice, hijo mío, dime cómo te llamas. Y él le dice, yo soy Esaú, padre mío, ¿no? Y hasta lo último. E incluso dice que se ponen las vestiduras de su hermano con el perfume de su hermano y su padre estaba hasta un poco desconfiado y le dice, a ver, acércate a mí un poco y dice que lo huele, ¿no? Y dice, sí, la verdad que es Esaú, ¿sí? Pero bueno, ahí llegado el momento, eh, el padre le da la bendición y ¿qué hace Jacob? Huye de ese lugar, escapa por su vida y bueno, pasaron muchos años, pasaron largos años que Jacob estaba errante por ahí hasta el momento que él decide volver, ¿no? Que él decide volver. Y recuerdan ustedes la historia donde dice que Jacob luchó con un ángel, ¿sí recuerdan? Bueno, y dice que llegaba el alba y al ángel le decía, suéltame porque tengo que irme porque Jacob lo tenía tan firme y Jacob le dice, yo no te voy a soltar mientras tú no me dices tu nombre. Fíjense cuántos años después el ángel del Señor le vuelve a preguntar el nombre, ¿sí? Dice, dime quién eres, ¿no? Dime quién eres. Y Jacob le dice, no te largo porque si no me bendices, no te largo. Ahora la pregunta es, ¿para qué quería Jacob la bendición en ese momento si ya la había recibido de su padre? Es re interesante. ¿Le sirvió algo la bendición de su padre a lo largo de todos esos años? No, no le sirvió. ¿Por qué? Porque la obtuvo de una manera incorrecta. Porque si le hubiera sido de bendición, realmente le iba a hacer bien, no iba a estar luchando con el ángel por una bendición. ¿Sí? Entonces el ángel le dice, está bien, dime tu nombre y te voy a bendecir, dime tu nombre. ¿Y ustedes se recuerdan lo que le dice Jacob? ¿Qué le dice al ángel? ¿Lo mismo que le dice al papá? El papá le pregunta, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dice, yo soy Esaú. Sí, yo soy Esaú. Ahora al ángel, el ángel le dice, dime tu nombre y te voy a bendecir. ¿Le dice, yo soy Esaú? No. Después de varios años, él dice, yo soy Jacob, ¿no? Mi nombre es Jacob. Y recién en ese momento, Jacob recibe la bendición, ¿sí? En el reconocimiento. Y ustedes saben que Jacob
en la interpretación que se da, es usurpador, mentiroso. Hay varios sinónimos que pudiéramos darle a Jacob, ¿sí? Lo que estaba diciendo Jacob al ángel: yo soy el que mintió, yo soy el que usurpó, yo soy aquel el cual mentí a mi padre, yo soy el que pecó. Y recién ahí dice que el ángel le dice: ahora ya no te llamarás Jacob, sino Israel, ¿no? Porque has luchado con Dios. Qué hermosa historia, ¿no? Y eso trae una gran enseñanza. Mientras nosotros no decimos verdaderamente quiénes somos a Dios, la bendición de Dios no va a estar sobre nosotros. Y es por eso que registra la palabra muchas cosas malas que sucedieron, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros veamos un poquito cómo terminaron las situaciones, ¿sí? Jacob acá mintiendo, usurpando, diríamos, robando la primogenitura a su hermano, y llegado el momento tiene que reconocer. Y es eso lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Que nosotros vengamos a Él de la manera que somos y digamos: este soy yo, ¿sí? Yo soy Dani. O sea, yo soy el que peco, yo soy el que me equivoco, yo soy el que te fallé, yo soy aquel que me equivoqué, pero hoy estoy delante de ti reconociendo. ¿Sí? Entonces, es muy hermosa esa historia, porque a través de esa equivocación de Jacob también podemos ver eh, el camino del arrepentimiento que él tuvo y la bendición que él recibió por reconocer, por ser sincero, ¿no es cierto?, con Dios y con él mismo. Y dice que aún después de eso, dice, quedó él cojo, ¿sí? Estaba rengo de una pierna porque se había desgarrado. Dice que cuando llega para encontrarse con su hermano, yo no sé si ustedes leyeron eso o saben esa historia. ¿Saben lo que hace Jacob cuando va a encontrarse con su hermano? ¿Prestaron atención? Manda regalo y manda emisario. Ver que no le escuché, hermano Walter. Manda emisario y manda regalo. ¿Cómo? Manda emisario y manda regalo. Claro, hace una larga fila, ¿sí? Cuando va a tener el encuentro con su hermano, hace una larga fila y pone a la esposa que ganó primero de su suegro. Ustedes recuerdan que el suegro le jodió a él, ¿no? Le engañó también, ¿sí? Entonces no era la esposa que él amaba tanto. A esa esposa él pone primero en la fila, con la intención de decir: bueno, si mi hermano quiere venganza y mata, pues que se encuentre primero con aquellos que no amo tanto, diríamos, ¿no? Y después va poniendo a sus esclavos, a sus servidores, que a él no le interesaba mucho, ahí junto con ellos, y algunos animales, y bueno, arma una larga fila. ¿Y ustedes saben dónde estaba Jacob en la fila? Era el último de la fila. Era el último de la fila. Fíjense, después de haber reconocido delante de Dios, dice la palabra que era el último en la fila, por si su hermano quería venganza, que mate primero a todos los que iban adelante: animales, esclavos, esposas, hijos, y por último estaba Jacob, ¿no? Y cuando su hermano Esaú ve todo eso, empieza a mirar, y eso es impactante, hermanos, porque él empieza a mirar y dice: ¿a dónde está Jacob, mi hermano? ¿Viste? Y dicen: está allá en lo último de la fila, ¿no? Y el hermano de Esaú empieza, yo entro en esa historia y me imagino ver a Esaú muy triste, moviendo su cabeza, diciendo: no puede ser. O sea, y cuando él llega a su hermano, él pasa de largo sobre toda esa fila de gente que iba, de animales, de sirvientes, no le interesa nada. Él solamente quería abrazarle a su hermano Jacob. Fíjense un poquito.
¿no? Y llega donde Jacob estaba y le dice, hermano mío, ¿qué pretendes con todo esto que hiciste? Yo me imagino a Jacob ahí medio tartamudo tratando de justificarse, ¿no? Y Esaú le dice, hermano mío, solo quiero abrazarte. Yo no necesito nada de lo que tú tienes. Yo no necesito nada de esto. O sea, solo quiero abrazarte a ti y decirte que yo te perdono. O sea, no hay problema porque yo fui muy bendecido. Imagínense, Jacob recibió la bendición de su papá y Esaú en ese momento le dice, yo no necesito nada de lo tuyo porque yo fui muy bendecido. Digo, qué increíble, ¿no? Y ahí se abrazan los hermanos y lloran juntos. Eso es algo muy fuerte, hermanos, algo muy fuerte, ¿no? Y es algo para que nosotros podamos entender de que si nosotros somos justos, si nosotros somos correctos, la bendición de Dios vendrá hacia nosotros. Eso lo dice la palabra, ¿sí? Eso dice la palabra que aunque nosotros corramos lo que nos pertenece a nosotros, la bendición de Dios nos va a alcanzar, nos va a alcanzar. Eso lo dice la palabra. Y a veces nosotros nos desesperamos y empezamos a mirar a uno a otro porque este tiene más, porque mejor, porque Dios bendijo más a este que a mí, porque yo me porto bien. No tiene nada que ver eso. Solo confiemos en Dios, seamos fieles a Dios y lo que Dios tiene para nosotros nadie nos va a quitar. Nadie nos va a quitar. Eso a su debido tiempo nos va a llegar a nosotros y va a ser de bendición para nosotros. Bueno, ya les estoy predicando, hermanos, no se aburran con eso. Sí, pero son cosas re interesantes que vamos a encontrar dentro del Pentateuco, ¿sí? Y yo quiero que nosotros miremos y a lo largo de esta cursada vamos a tener un poquito esa interpretación pastoral, no tanto teológica. Yo quiero que ustedes se queden más con la parte pastoral de lo que realmente tiene un significado importante dentro del Pentateuco, porque eso nos va a edificar a nosotros. Obviamente vamos a ver algunas cuestiones también un poco teológicas, diríamos, pero yo quiero que nosotros podamos mirar el Pentateuco desde una mirada pastoral, ¿sí? Bueno, entonces en la Biblia no todos eran perfectos, ¿sí? Todos dentro de la palabra tienen sus fallas. Moisés, vamos a encontrar a un Moisés con fallas, sus fallas le impidió entrar a la tierra prometida. Fíjense, el gran líder del pueblo de Israel, pero cometió un error, ¿sí? Una falla, y bueno, esa falla hizo de que él no entrara a la tierra prometida. Y así vamos a encontrar a muchos. Otro problema que nos va a plantear el Antiguo Testamento es la imagen de Dios. Dios a veces nos va a parecer muy cruel dentro de estos libros, ¿sí? Y va a parecer que cuando leemos el texto bíblico, Dios es el que está diciendo maten, asesinen, ¿sí? No dejen a nadie en pie, etcétera. Pero tenemos que entender o tratar de interpretar todo eso. No es un Dios injusto, no es un Dios malo. Entonces vamos a tener una imagen muy, tal vez, corrompida en nuestra mentalidad acerca de Dios. Es un Dios que se enoja, obviamente, que le dice a Moisés, ¿sabes qué? Hazte cargo de este pueblo, ¿no? Cuando Dios ya llega al colmo de los colmos, le dice a Moisés, no quiero saber nada, ¿sabes qué? Hacete cargo de este pueblo. Dios le dice a Moisés, ya no es más mi pueblo. Es re interesante esta alusión también, ¿sí? Vamos a ver un poquito eso. Y finalmente, para que tengamos muy en cuenta, la Biblia es palabra de Dios, ¿sí? Pero en ella tenemos palabras de hombres también, ¿sí? Es decir, como vamos a ver en las paradas que vamos a hacer en nuestro recorrido, ¿sí? Con nuestro mapa, vamos a mirar un poco acerca de los aspectos de la crítica bíblica, sería que en los últimos descubrimientos que se hicieron, o en las posturas teológicas también, ¿sí? Bíblicas que tienen que ver con la autoría del Pentateuco. Eso es algo también que está muy,
muy confuso ahí en ciertos eruditos, hay en ciertas personas que tratan de darle la autoría, ¿no? Tradicionalmente se han creído hasta el siglo XIX de una manera unánime, ¿sí? Que quien escribió el Pentateuco fue Moisés, ¿sí? Hasta el siglo XIX había una unidad de pensamiento en decir que, bueno, que el autor del Pentateuco fue Moisés. Hoy hay una postura muy, muy fuerte que el Pentateuco no fue escrito solamente por Moisés. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de mirar un poquito eso, tratar de interpretar, de entender y, bueno, llegar también a una conclusión, ¿sí? Así que, bueno, ¿alguna preguntita, hermanos? ¿Hasta acá? Sí, sí comprendieron un poquito la clase de hoy. Y como le dije, si hay cosas que por ahí no comprendieron todavía, no se preocupen, que en cualquier momentito en la siguiente clase seguramente se les va a prender la lamparita y van a entender. ¿Alguien quiere comentar algo? Adelante. Bueno, si nadie comenta nada, quiero decirles de que eh, voy a estar levantando una lectura del Pentateuco para que ustedes puedan leer, ¿sí? Puedan ir leyendo con tiempo, está muy, muy interesante. Voy a subir a la plataforma. Vayan ganando tiempo porque ahora tenemos unos días otra vez de descanso hasta el lunes, ¿sí? Pero bueno. No les voy a dejar tarea ahora, la idea era hacer una breve introducción en estas dos clases, pero sí les voy a dar una lectura para que vayan leyendo y a través de esa lectura ustedes van a ir comprendiendo un poquito lo que nosotros venimos hablando o se le va a ampliar un poco lo que yo les estoy comentando, ¿sí? A medida que ustedes vayan avanzando con la lectura, si tienen alguna duda o algo, subrayen ahí y en una próxima clase, los que están presenciales, si les gustaría preguntar, con mucho gusto les voy a estar respondiendo, ¿sí? Así que bueno, y la semana que viene, bueno, vamos a empezar ya viendo algunos otros aspectos, ¿sí? Así que mi deseo es que Dios pueda bendecirlos, oro para que el Señor pueda ayudarnos y bueno, darnos la fortaleza del Espíritu para poder entender más de su palabra y sobre todo interpretarla, ¿no? Interpretarla en este tiempo en el cual nosotros hoy vivimos. Así que un saludo de paz, de bendición para cada uno de ustedes y bueno, sé que falta todavía, mañana es viernes, pero mi deseo también es de bendición para el fin de semana que van a compartir en los diferentes lugares, las diferentes iglesias. Así que si Dios permite, la próxima semana nos vemos, ¿sí? El Señor los bendiga a todos, hermanos. Amén, hermano. Pasa vos. Gracias, hermano. Bendiciones. Amén.